Bien, jóvenes para todos, muy buenos días. Espero que la prueba del audio haya llegado en buenas condiciones a todos. Sí, profe, sí llega en buena señal. Muchas gracias. Como ustedes pueden estar apreciando en nuestra pantalla, tenemos el inicio de la semana número 2 de nuestra unidad didáctica Topografía para Caminos y Vías Urbanas. El tema de la semana, la clasificación de las carreteras según el Reglamento Nacional DG 2018, que hemos hablado la primera semana, documento importante para el desarrollo de nuestra unidad didáctica, un documento que marca los parámetros técnicos indispensables para el diseño y para la construcción de la infraestructura vial en el Perú. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de las carreteras y también un poco de cómo se realiza el ajuste de una poligonal de apoyo de una carretera. Está refiriéndome a una poligonal abierta que sirve de base para el diseño de un alineamiento de una vía. Entonces, como ustedes pueden ver en el material que estamos presentando, lo primero es ver la clasificación de las carreteras y luego topográficamente ver cómo se realizan los momentos de un ajuste geométrico de un levantamiento realizado. Y nosotros al mismo tiempo también hemos realizado ya un trabajo que consiste en dibujar una poligonal abierta. Ustedes han observado claramente que las poligonales abiertas, llamadas también poligonales de apoyo de una carretera, tienen siempre un punto de inicio y tienen un punto final. Es decir, toda carretera tiene sus puntos extremos. Y luego, a lo largo de su recorrido, presenta varios tramos. Y el punto final de cada tramo se llama punto de intersección. Y en cada punto de intersección tenemos un ángulo de deflexión. Ustedes han tenido exitosamente, la gran mayoría de ustedes, han tenido el trabajo de realizar una poligonal abierta, realizarla luego en AutoCAD, porque ustedes saben que antes de dibujar, primero hay que hacer algunos cálculos, como son el cálculo de las direcciones, y ese cálculo de las direcciones nos da también un paso previo que viene a ser el cálculo de los ángulos horizontales medidos a la derecha. También hemos indicado que la distancia de cada uno de los tramos se refiere a la distancia proyectada en un plano horizontal, es decir, la distancia topográfica. Bien, estamos ingresando, estamos dándole acceso a todos los participantes. Y antes de entrar en el tema, también permítanme saludar cordialmente a quienes me están saludando a través del chat, a su compañero Luis Fano, Alex Vergara, Paucar, Alejandro Ocorospoma, Cindy Ocampos, Salinas, Diana Salinas, Joel Salgado, Suárez, Richard Suárez, James Refulio Celestino y su compañero Canayo Mauricio. Bien, a sus compañeros que me saludan a través del chat, muy respetuosamente, muy buenos días, con toda cordialidad, igualmente a todos los que están presentes en la sala. Siendo entonces el tema del día de hoy la clasificación de las carreteras y luego la poligonal abierta, el ajuste de una poligonal abierta, de una poligonal de apoyo que ustedes ya conocen, entonces vamos a hablar
algo del tema, porque ustedes saben que el mayor número de horas se encuentra el día viernes, pero tenemos que hacer algunas introducciones para que durante la semana ustedes también con ese ánimo que tienen siempre de investigación, puedan ustedes leer estos documentos y de repente también leer algo más. Comenzaremos diciendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el año 2018, innovó, mejoró la norma técnica de infraestructura vial, denominado Diseño Geométrico de Carreteras, y el año 2018 porque en ese año se hizo la publicación. Este diseño geométrico de carreteras reemplazó al diseño geométrico de carreteras 2014 y el diseño geométrico de carreteras 2014 reemplazó al diseño geométrico 2013 y el diseño geométrico 2013 reemplazó al diseño geométrico 2001. Prácticamente en este nuevo siglo, ya este viene a ser nuestra cuarta norma de diseño geométrico de carreteras. Vemos que es una norma que se viene actualizando permanentemente a partir de los resultados. Toda norma siempre es mejorada porque en su aplicación observamos ciertas debilidades, entonces los profesionales especializados en la materia tratan de hacer algunos correctivos. Sin embargo, en el siglo pasado, es decir, antes del año 2000, el manual más cercano que teníamos a la mano era el reglamento de carreteras de 1976. Quiere decir entonces que tuvimos cerca de 25 años, pasaron cerca de 25 años, para que en el año 2001 se actualizara la norma de carreteras, ¿no? Entonces quiere decir que a partir de 2001 recién tenemos carreteras de mejor calidad. El objetivo de las normas técnicas siempre es eso, ¿no? Establecer estándares, buscar que las carreteras tengan la calidad, que en términos de carreteras, calidad viene a ser seguridad. Una carretera es de calidad cuando es segura. Cuando es segura para todas las personas que la utilizan, para todos los usuarios. Una carretera es de calidad cuando es segura. Y también cuando tiene un cierto periodo de duración en el tiempo, ¿no? Si hacemos una carretera para 20 años y dura 10, entonces esa carretera no es buena. Pero si hacemos una carretera para 20 años y dura 30, entonces estamos frente a una carretera que ha cumplido con creces la inversión que se ha hecho en ella. Bien, aquí entonces, si nosotros tenemos el reglamento en la mano, nos vamos a dar cuenta que las carreteras en el Perú son de varios tipos, ¿no? Y están en función del índice medio diario anual, ¿no? Es la razón de la clasificación, el índice medio diario anual. Aquí tenemos a su compañero Imuna que nos está saludando. Y vamos a ver qué decía la audiencia en el ciclo anterior, en este mismo momento que estamos ahora nosotros iniciando nuestra sesión de la segunda semana, ¿ya? Vamos a ver qué decían los estudiantes en aquella oportunidad cuando comenzábamos a hablar de clases de carreteras. Bien, aquí tenemos entonces semana número 2, 17 de agosto. Y vamos a ver algunas participaciones, ¿no? He quitado los nombres, evidentemente he quitado los nombres, pero he dejado
algunas interrogantes que sus compañeros nos dejan, y siempre es bueno recordar lo bueno, ¿no? Es bueno siempre recordar. Por ejemplo, en la clase pasada, mejor dicho, en una segunda clase, una sesión como el día de hoy, cuando llegábamos a la segunda semana, uno de los participantes ponía en el chat lo siguiente, ¿no? Yo he tenido, ingeniero, problemas con el AutoCAD, no responde el programa para abrirse. Es decir, él estaba de esa manera diciéndome que no había podido realizar su poligonal abierta porque había tenido problemas con el AutoCAD. Como ustedes pueden ver, el AutoCAD no abría. Bueno, a veces los programas, cuando pierden algunos archivos ejecutables, por más que uno quiera abrir su programa, no va a abrir. Tendría uno que reinstalar el AutoCAD, colocar nuevamente el disco de arranque y volver a instalarlo para que de esa manera pueda copiar los archivos que está necesitando. O en otras palabras, tendría que eliminar su AutoCAD y volver a instalar otro nuevo. Entonces, como ustedes ven, había siempre así algunas expresiones que uno siempre tenía que tener en cuenta, ¿no? Bien, otro comando había puesto acá, no tengo computadora, ¿no? Entonces, indudablemente, no nos queda otra cosa como seres humanos de ser muy comprensivos con el tema, ¿no? O sea, esta persona no te está haciendo una broma, ¿no? Te está explicando una realidad. Entonces, hay que ver la manera como se solucionan estos temas, ¿no? Y otro estudiante decía, ingeniero, y en el estudio de la construcción de una carretera, ¿se hace de acuerdo a la demanda actual o también se toma en cuenta el incremento anual de tránsito que va habiendo? Y otro participante decía, ingeniero, ¿por qué critican a la carretera interoceánica? O sea, ¿por qué tenemos tantas críticas a pesar de que se ha construido hace tantos años? ¿Por qué hasta ahora todavía se critica a la carretera interoceánica? Por los grandes robos que ha habido, profesor, las coimas y todo el tema de corrupción más que todo. Por eso es que hasta el día de hoy critican la interoceánica. Y como ustedes verán, siempre hay algunos temas que son de conocimiento de todos, ¿no? No podemos negar que algunas de estas preguntas, cada uno de nosotros como peruanos tiene su propia respuesta, ¿no? Entonces, como ven ustedes, siempre uno publica lo que fue en ese momento nuestra sesión de día martes, cuando comenzábamos la segunda semana, ¿no? Hoy día su compañero Joel, que está, como ustedes ven, desde muy temprano con nosotros y ya reincorporado en esta segunda semana. Recuerden que él nos decía el día de ayer que no había podido tener acceso a la plataforma, ¿no? Entonces, y que, bueno, por razones de servicio, ¿no? Sus trabajos los realiza los fines de semana. Entonces, como la plataforma está allí para que los trabajos lo puedan hacer ustedes en fines de semana, pues no hay inconveniente, ¿no? Pero también, por otro lado, permítanme ustedes resaltar algunas actitudes que estoy observando también en nuestros participantes, ¿no? Por ejemplo, el día viernes, nosotros terminamos nuestra sesión cerca de la 1 de la tarde, porque tuvimos problemas, recuerden ustedes, con la señal. Y después de haber terminado la sesión, tuve mucha suerte de poder tener 2 estudiantes que me acompañaron hasta la 1 de la tarde, tratando de hacer algunos arreglos en la señal, ¿no? Con Movistar y algunos temas también sobre las preguntas que ellos tenían. Y ese mismo día, viernes en la tarde,
Ya su compañero Richard, que aquí está Richard Suárez, ya el día viernes por la tarde ya tenía la solución de la poligonal abierta. Es decir, ya había culminado sus cálculos de azimut y ya había ingresado en la línea de comando las órdenes y ya está registrado en el WhatsApp. Ya cerca de las 3 de la tarde ya tenía su dibujo terminado. Indudablemente hay que resaltar, o sea, no estoy diciendo que todos nosotros actuemos de esa manera. Lo que estoy diciendo solamente es que hay bastante capacidad también en el alumnado, ¿no? Hay bastante conocimiento en el alumnado, porque lo que dijimos en ese momento, a pesar de las interferencias y todo, se materializó ese mismo día viernes, ¿no? Su compañero tuvo la amabilidad de hacerme llegar las coordenadas finales a las cuales había arribado, y justamente ese mismo día le di el check, ¿no? Le dije, sí, tus coordenadas son correctas, puedes proceder a colgar en plataforma tu trabajo como mejor te parezca, ¿no? En PDF, en AutoCAD, en fin, como mejor lo resuelvas, porque la pregunta era entregar las coordenadas del punto final. Bien, sin embargo, luego cuando he tenido la oportunidad de revisar los trabajos ya el día domingo, el día lunes he revisado al pedido de algunos estudiantes que me decían, ingeniero, todavía no revises, denme unas horas más, estoy trabajando el dibujo. Y entonces he revisado el día lunes. Y cuando he revisado el día lunes, casi el 70-80%, además de haber entregado las coordenadas, ha acompañado un segundo archivo en AutoCAD. Y eso me parece muy, pero muy importante, ¿no? Porque eso permite que nosotros en clases, en los momentos libres, podamos hacer también alguna ayuda adicional. Si un estudiante muestra su dibujo en AutoCAD, lógicamente uno no lo va a criticar, ¿no? Lo que va a tener que hacer uno es darle una asistencia para que ese dibujo que esté en AutoCAD llegue finalmente técnicamente bien elaborado, como lo haría cualquier dibujante que se gana la vida elaborando láminas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que si el estudiante tiene muchas habilidades en el manejo del AutoCAD, tiene una computadora, tiene el AutoCAD, entonces, ¿por qué no hacer un dibujo que alguien lo necesite en la zona donde se encuentra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener tiempo también para, así como estamos hablando de que las carreteras tienen un reglamento que se llama diseño geométrico, que fue dado el año 2018 y que depende del IMDA, así también nosotros tenemos que hablar de los temas que ustedes van elaborando semana a semana. El IMDA viene a ser el índice medio diario anual. Entonces, seguramente ustedes, los que están en estos momentos utilizando sus redes sociales, los que están en Google, seguramente dirán, ¿no? Pero, ¿qué querrá decir el ingeniero con el IMDA? Esas letras no las he escuchado en otra oportunidad, ¿no? ¿Podría usted un poquito más aclararnos el término? Porque de repente se relaciona con estas preguntas que ustedes están leyendo de sus compañeros, ¿no? ¿No? Ya, por ejemplo, el tema de la interoceánica ya no la voy a responder porque su compañero la ha dicho más o menos a grandes rasgos. Y bueno, yo le podría dar de repente un agregado de una respuesta técnica, ¿no? Pero su compañera nos dice el índice medio diario anual es el IMDA.
Entonces, nosotros tenemos que esta palabra índice medio diario anual, o sea, estas letras que están unidas, vamos a darle un término mucho más conocido por nosotros. Esto es lo que se llama, o lo que se conoce en economía como la demanda. También podemos decir la necesidad. Entonces, cuando ustedes escuchan el término índice medio diario anual, eso viene a ser la demanda que está cuantificada, que está medida, ¿no? Está cuantificada, está medida. O sea, hemos hecho una medición de la demanda y esa medición se llama índice medio diario anual. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos para poder entender y ponernos en contexto, ¿no? Yo pregunto así a usted, queremos nosotros hacer una carretera para que pasen 4.000 vehículos. Diariamente. Y tenemos en otro lugar, tenemos una carretera donde pasan 8.000 vehículos en un día. ¿Qué significa entonces para nosotros que nuestra carretera que nosotros vamos a construir tiene esta necesidad? 4.000 vehículos día y otra tiene 8.000 vehículos día. Entonces seguramente ustedes dirán, ¿no? Si tenemos dos carreteras por construir que tienen diferente demanda, diferente necesidad, diferente cuantificación, ¿no? Tienen diferente demanda, significaría de repente que una de ellas tiene más carriles que la otra, ¿no? Es como decir, si ustedes tienen una tubería que circula 1 litro por segundo y tienen una tubería que circula 5 litros por segundo, ¿cuál de ellas tiene más diámetro, ¿no? Entonces, es obviamente, se puede uno dar cuenta que la que tiene más vehículos seguramente tiene mayor ancho. Es más probable que va a tener mayor número de carriles. Como dice su compañero, seguramente esa carretera que tiene mayor número de vehículos, de repente va a tener más jerarquía. De repente va a tener más jerarquía. Por ejemplo, si ustedes tienen un árbol y ustedes le ven el tronco del árbol y le ven las ramas, entonces indudablemente que el mayor diámetro va a implicar una jerarquía en el árbol. Si ustedes ven un río y ven ustedes las desviaciones que tiene el río, ¿no? Sus ramales, siempre los ramales son menores al principal, ¿no? O sea, hay una jerarquía, ¿no? Si tenemos un mayor número de vehículos que transitan, entonces esa vía seguramente va a ser más importante y seguramente va a tener mejor infraestructura, de repente va a tener un buen pavimento. Entonces, cuando las vías son cada vez menor número de demandantes, menor número de vehículos que atraviesan, ¿no? Observen ustedes que no está hablando del número de personas, está hablando del número de vehículos. Este número de vehículos se refiere a motos, se refiere pues a mototaxis, a autos, camionetas, camiones de diferentes tamaños. Entonces se refiere a todo tipo de vehículos, ¿no?
Entonces comprenderán ustedes que si tenemos una vía por la cual solamente transitan 200 vehículos al día, entonces esa vía de repente, por ser menos importante, de repente ni siquiera tiene, pues, de repente es trocha carrozable, ¿no? De repente no le han pavimentado, de repente no tiene diseño, de repente, pues, a cada cierto tiempo le viene una quebrada y lo deja inoperativa, no tiene mantenimiento, porque como es pequeño el número de vehículos, no tiene las atenciones que tiene pues una carretera por donde pasan, por ejemplo, 10.000 vehículos al día, pues probablemente transiten vehículos llevan los minerales, que llevan de repente los centros de producción agrícola. Son vías que no se pueden, digamos, interrumpir porque son importantes, ¿no? Entonces tratan de mantenerlas siempre a esas vías operativas y sin ningún tipo de dificultades, ¿no? Entonces, por eso es importante en el diseño de una carretera saber su demanda, saber el número de vehículos que utilizan esa vía. Y para eso se calcula el índice medio diario anual. Es decir, va una brigada de personas a la zona del proyecto y comienzan a hacer un conteo las 24 horas del día y por el lapso de una semana. Entonces, hora tras hora están contando cuántos vehículos utilizan la carretera para tener un promedio diario y después hacer ese promedio diario, hacerlo para todo el año completo. Entonces, por eso se llama un índice medio, que viene a ser un promedio diario, anual, del número de vehículos que están utilizando la vía. Bien, entonces vamos a tomar nota de estas intervenciones. Creo que ustedes, los que están opinando, es efectivamente lo que nosotros queremos entender, ¿no? Porque si nosotros leemos la separata, de repente no vamos a saber a qué se refiere el IMDA. Pero ustedes se dan cuenta ahora que sería un poco absurdo querer hacer una carretera sin saber cuántos vehículos la van a utilizar, ¿no? Es importante determinar matemáticamente, estadísticamente, por decirlo así, de modo estadístico, es importante saber cuántos vehículos utilizan la carretera. Bien, entonces de ahí viene la clasificación. Ahí nace la clasificación. Como dice su compañero Luis Fano, ¿no? Ahí nace la clasificación. O sea, tenemos una autopista de primera clase, ¿no? Ahí viene la clasificación. Autopista de primera clase. Justamente ahí viene la clasificación. Autopista de segunda clase. Carretera de primera clase. Carretera de segunda clase, ¿no? Carretera de tercera clase. Entonces, y luego vamos a ver lo que dice su compañero Luis Fano, ¿no? En una intervención, ¿no? Su compañero dice, esto está en un foro, dice. O sea, esto está en un foro, dice su compañero. Quiere decir que ha tenido acceso al foro. Ha podido leer en el foro el video sobre la clasificación de las carreteras, ¿no? Excelente, ¿no? Ven ustedes, hay entonces algunos detalles que uno se viene dando cuenta que ustedes vienen a una sesión, pero han podido tomarse un tiempo de 5 a 10 minutos para poder observar un video acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, interesante, yo solamente voy a decirles lo siguiente, ¿no? Para poder responder a sus preguntas, voy a pasar a lo siguiente.
Una de las razones por las cuales se critica a la carretera interoceánica es porque tiene una demanda demasiado elevada, ¿no? Es decir, cuando fue diseñada se pensó que iba a ser una carretera binacional, ¿no? Que iba a haber un tránsito de vehículos peruanos hacia Brasil y de Brasil hacia Perú. Pero lo que sucede es que han pasado los años y no hay esa transitabilidad, no ha aumentado demasiado, ¿no? Parece que Brasil no nos tiene a nosotros como socios del desarrollo y entonces la vía todavía no tiene el número de usuarios que nosotros quisiéramos, ¿no? Es una fuerte inversión, pero todavía de repente al futuro vamos a tener la vía de repente llena de vehículos, ¿no? Por el momento todavía pasan vehículos muy esporádicamente y la mayoría son vehículos peruanos, ¿no? No se está haciendo uso de lo que fue la justificación, ¿no? De ser una carretera binacional. Y el otro punto sí, lo dijo clarito su compañero, así que ya no lo voy a repetir, ¿no? Ya lo que su compañero dijo ya es un tema que también es bastante conocido. Y nosotros por estar en una sesión técnica, veremos la parte técnica. Por ejemplo, su compañero, aquí, donde está su compañero Luis Antonio Fano Seminario. Su compañero Luis Antonio Fano nos dice, profesor, los peajes nos ayudan también a controlar las cantidades de vehículos que circulan por esa carretera. Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Pero no me voy a explayar demasiado, pues lo voy a dejar a la inteligencia de ustedes también. Lo que sucede es que cuando hacemos un diseño de carreteras, trabajamos sobre una situación actual, presente, ¿no? Por ejemplo, vamos a la zona a hacer el estudio del IMDA, vamos 4 o 5 personas, hacemos el conteo estadístico, llevamos ¿no? Nuestras hojas de planillas para ir contando cuántos vehículos y qué tipo de vehículos, ¿no? Si pasaron camionetas, si pasaron de repente, pues, animales de carga, ¿no? Porque a veces en las zonas rurales utilizan, pues, eh, asnos, caballos, etcétera, ¿no? Para transportar ganado. Claro, o sea, también, o sea, camiones, todo, contamos todo, ¿no? Contamos todo lo que pasa, ¿no? Y vamos llevando nuestra ficha horaria, ¿no? De tal hora a tal hora pasaron tantos, de tal hora a tal hora, ¿no? Tantos camiones, tantas camionetas, tantos autobuses, tantos buses de transporte de pasajeros, en fin, hacemos un conteo, un minucioso de todos los vehículos que pasan. Pero ¿qué sucede? Pero ¿qué es lo que sucede con lo que su compañero dice, ¿no? Digamos que el índice anual dice 4.000 vehículos, pero a la hora que el que ha construido la carretera pone el peaje, ¿no? El que ha construido la carretera dice, no, bueno, yo he colocado mi dinero para hacer la carretera. Eso sucede cuando le damos la carretera a una empresa extranjera, ¿no? Entonces se le hace una concesión de 40 años, digamos. Hazme la carretera y te quedas 40 años con la carretera recibiendo todos los ingresos. Entonces se pone un peaje para recuperar la inversión. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que a la hora de colocar la carretera, ya no pasan los 4.000 vehículos que habíamos contado, ya pasan 5 veces esa cantidad. Eso quiere decir entonces que la inversión la va a recuperar en menos tiempo,
en función del número de vehículos que pasan, ¿no? Si más vehículos pasan, más rápido va a recuperar su dinero. Entonces, a veces sucede que una carretera se construye para que se concesiona 40 años y en 5 años ya se recuperó la inversión. O sea, pasaron tal cantidad de vehículos que ya se pagó la carretera. Y eso es lo que a veces pasa en los países como el nuestro, que si nosotros hiciéramos la carretera con nuestro dinero, entonces recuperaríamos lo invertido y quedaría para nosotros, ¿no? Pero las carreteras, a veces las más grandes, las realizan inversionistas extranjeros. Ahora, para que su compañero Briones, que seguramente ha visto el video, nos está ahí diciendo, ¿no? Eso está en el foro, dice. Excelente, quiere decir que ha podido darse un tiempo de ver el foro. Y acá tenemos otra intervención, dice, profesor, ¿y a las carreteras se les hace algún tipo de mantenimiento? ¿Y cada qué tiempo? Bueno, la primera respuesta es sí. Y eso depende de su programa de mantenimiento. O sea, cuando decimos cada qué tiempo, se refiere al programa de mantenimiento, ¿no? ¿No? Ese programa de mantenimiento quiere decir pues, que permanentemente tiene que hacerse la inspección de la vía, ¿no? Lo que sucede es que nadie controla este programa de mantenimiento. Se hace la carretera y después solamente hacemos digamos, una investigación periodística cuando ocurre una tragedia. En ese momento recién nos damos cuenta que sucedió porque de repente algo después de la construcción no se hizo. Por ejemplo, yo les digo una de las cosas que está establecido en los programas de mantenimiento, la señalización, por ejemplo. Una carretera, está bien, o sea, el usuario debe tener un buen pavimento, si tenemos una caída de agua, una alcantarilla para que no se interrumpa, pero también el conductor necesita una buena señalización, o sea, indicar si estamos cerca de repente a un paso a desnivel, si estamos cerca de repente a la presencia de ciertas personas que cruzan por allí, ¿no? Entonces, hay que estar siempre indicándole al conductor la velocidad que debe tener su vehículo para el cual esté establecida la carretera. Es importante tener una buena señalización, algunas barandas en los lugares donde de repente hay algunas dificultades con el ancho de la vía, de repente tenemos 1,5 metros y luego hay un abismo, entonces hay que poner barandas, muros de contención, etcétera, ¿no? Que se hace inmediatamente después de la carretera, ¿no? Y se va siempre mejorando, dándole seguridad en todos los puntos. Si hay derrumbe de piedras en los cerros, enmayar los cerros. Es decir, hay varias actividades de mantenimiento que tienen que hacerse para que la carretera siempre se encuentre en buen estado y no daña a nadie, ¿no? No daña a ningún usuario. Pero esos programas tienen que hacerse. Y eso está establecido en su programa de mantenimiento de la carretera. Esas inspecciones son permanentes. Pero como les digo, a veces no se hacen. Ocurre algo y ahí recién
tomamos, como se dice, cartas en el asunto, ¿no? Dice su compañero Jack. El índice medio diario anual es obtenido, profesor, el IMDA es obtenido del índice medio diario anual. Bueno, como puso su compañera Ocampos, el IMDA es el índice medio diario anual. Es. O sea, en otras palabras, IMDA significa índice medio diario anual. Es su significado de las letras. O sea, no son dos cosas, ¿no? Es una misma cosa. IMDA es índice medio diario anual. Sino que este índice medio, más bien como dice usted aquí, es obtenido en el campo. Nosotros vamos al campo, va una brigada de personas con un responsable y se hace el cálculo del índice medio diario anual para poder reportar a los responsables del proyecto y decirles cuánto es el número de vehículos que van a utilizar la carretera futura. Y Joel nos dice finalmente, en las zonas rurales se les hace zanjas a los lados de las carreteras. Bueno, este toma el nombre de las cunetas, ¿no? Canaletas. O canaletas, ¿no? Vamos a llamarle así, las cunetas. Y vamos a dejarlo, como dice su compañera también, o las canaletas, ¿no? Bien, entonces estas canaletas o cunetas lo que hacen es que cuando llega la lluvia, entonces las aguas puedan, a través de esas canaletas o esas cunetas, puedan recorrer paralelamente a la vía y no dañen a la vía. Ese es el objetivo de tener estas cunetas o estas canaletas. El objetivo es que las aguas de lluvia puedan allí tener ¿no? un punto de recolección y no dañar a la vía porque el agua es el que genera más daño a las carreteras, ¿no? Esto lo veremos en el momento que trataremos secciones transversales. Allí veremos el tema de las canaletas y las cunetas. Una manera de proteger la carretera. Bien, les agradezco a todos ustedes estas intervenciones que, como verán, favorecen enormemente nuestro trabajo. Y ahora sí, entonces nos vamos a nuestra hoja de información y van a ver que todo es sumamente entendible, ¿no? Por las participaciones de ustedes, todo se vuelve sumamente entendible. Van a ver ustedes que ahora este texto ya no es un texto, pues, difícil de comprender. Dice, ¿qué es una autopista de primera clase? La autopista de primera clase son aquellas carreteras donde el número de vehículos que pasan es mayor a 6,000. Es decir, 8,000, 10,000, 12,000 vehículos. Estamos hablando entonces de que se debe de construir una carretera de primera clase. Estas carreteras de primera clase tienen también algunas características, ¿no? Por ejemplo, estas carreteras son de ida y de regreso. Tienen carriles de ida y tienen carriles de regreso. Y además tienen un separador. Como ustedes pueden ver, tienen un separador. Este separador, como mínimo, debe de medir 6 metros. Este separador. Así lo dice la norma, ¿no? La norma dice que una autopista de primera clase es aquella por donde pasan más de 6,000 vehículos diariamente. Están divididas, como ustedes pueden ver,
por carriles de ida, carriles de regreso, y que tienen una separación mínima de 6 metros. O sea, que la separación puede ser 10 metros, puede ser 9 metros, pero la separación no puede ser 2 metros. Para que sea de primera clase, tenemos que tener entonces en nuestro ancho de carretera lo suficiente para tener el número de carriles, ¿no?, de ida y de regreso, y también el ancho que exige el separador. Ya ustedes pueden apreciar aquí entonces cada uno de estos carriles o cada una de estas calzadas, por decirlo así, calzada de ida, calzada de regreso. Cada una de estas calzadas debe tener 2 o más carriles, esto que está señalizado, ¿no? Tenemos unas líneas que señalizan primer carril, segundo carril, tercer carril, de repente un carril auxiliar, una berma y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos observando que además este separador presenta unas barandas. ¿No ven ustedes que hay unas barandas a lo largo de la carretera? Hay unas barandas, en algunos lugares hay muros de contención. Entonces, cada uno de estos carriles también tienen un ancho mínimo de 3.60 metros. ¿Ya? Eso también, como ustedes pueden ver, está indicado en nuestra hoja de información. Entonces, vemos que una carretera o autopista de primera clase tiene calzada de ida, tiene calzada de regreso, debe tener 2 o más carriles, debe tener un separador con un ancho mayor a 6 metros, y eso nos configura una autopista de primera clase. Entonces, ¿qué pasaría si por razones de espacio, ¿no?, o de repente la carretera se hizo hace buen tiempo y no tuvieron en cuenta estas situaciones que estamos observando? Y más bien de repente la carretera sigue teniendo más de 6.000 vehículos, es una carretera de gran demanda, pero de repente su separador no tiene 6 metros. Como ustedes están observando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una carretera donde también tenemos calzada de ida, calzada de regreso. Al lado derecho también tenemos una vía que tiene doble sentido, ¿no? Tenemos también la ida y el regreso. Pero ¿qué vemos en los separadores? En los separadores probablemente tengamos un par de metros, ¿no? 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha, y un muro de separación. Igualmente vemos en la otra vía. Entonces, estas serán una autopista de segunda clase. Y ustedes lo único que tienen que recordar como parámetro es el número de vehículos, ¿no? O sea, su demanda, ¿no? Para que sea de segunda clase, el intervalo de clase, por utilizar un término estadístico, ¿no?, un intervalo de clase, también podemos llamarle un ancho de intervalo, es porque el número de vehículos está entre 6.000 y 4.000. Ese sería el número de vehículos que nos indicaría el índice medio diario anual, de 6.000 a 4.000. Y después de tener las autopistas, vienen las carreteras de primera, segunda y tercera clase, cuyos parámetros también están indicados aquí en la hoja de información, ¿no?, de 4.000 a 2.000, de 2.000 a 4.000. Y todo depende del número de carriles, depende de repente de la superficie de la rodadura. Vemos, si es una carretera de primera clase, tiene que estar pavimentada. Si es una carretera de segunda clase, debe estar pavimentada. Si es una carretera de tercera clase, podría tener pavimento o podría solamente culminar en afirmado, ¿no? Como ustedes verán, ya cuando vemos una carretera que tiene menos de 400 vehículos, entonces se puede realizar la carretera
y se puede terminar el pavimento solamente colocándole un material llamado el afirmado de carreteras, ¿no? Que es un material que presenta esta posibilidad de unir un poco la superficie y evitar que sea demasiado polvorienta, ¿no? Pero imagínense ustedes a este material que está compactado, imagínense ustedes que le caiga una lluvia intensa, ¿no? Y lo va a volver un charco Barro. y, y se va a volver barro, ¿no es cierto? Claro, como dice su compañero, se va a volver barro, como dice su compañera, y entonces se va a volver intransitable, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, que esta carretera tiene uso importante, tendrá que pavimentarla sí o sí, pues, ¿no? Bueno, aquí hay un par de preguntas adicionales. Permítame un momentito dejarlas aquí en el... Y también, claro, les digo a ustedes que hay una pregunta sobre otra unidad didáctica y seguramente ustedes la están atendiendo para responder a su compañero que está preguntando, ¿no? Rodríguez está preguntando. Profesor, Sí. Profesor Rodrigo lo no que es pasa es compañero que nuestro. Rodríguez no es de toda la, no es de toda la carrera, solamente que él está llevando el curso de arte. Entonces, a él ya se le dio en la hora de clases, se le ha dado el número de la delegada y todo el nombre. Que no lea el chat, ese ya es problema del compañero. Pero yo le di desde la primera hora de clase. Ahora no sé por qué está interrumpiendo la clase de usted. Disculpe. Ah, ya, ya. Muchísimas gracias. Bien, su compañero Canayo, Mauricio, como ustedes ven, está haciendo una pregunta también respecto a si es lo mismo canaletas que sardineles. Bueno, es diferente. Uy, qué elegante. Ah, qué buena noticia, en serio. Es diferente, ¿no? Ustedes seguramente habrán observado que cuando se hace una carretera, a ambos lados se hace como una especie eh, de, de un muro, pero armado, ¿no? De unos 30, 40 centímetros de profundidad. Ese sardinel muchas veces va a nivel del pavimento o a veces va elevado, pero la intención que tiene el sardinel es confinar la carretera, ¿no? Que la carretera no se extienda hacia los laterales, ¿no? Si no lleva confinamiento, a veces cuando el vehículo se acerca mucho a, a los, a los 5 o 10 centímetros del borde de la carretera, entonces la carretera se va a romper, ¿no? Se va a comenzar a erosionar, ¿no? Una manera de evitar que la carretera sufra daños es confinarla colocándole sardineles a ambos lados. Unos sardineles que a veces van enterrados y a veces los sardineles están sobre el pavimento, ¿no? Pero la canaleta, como ya ustedes han escuchado a su compañera, la canaleta sirve para recuperar las aguas de lluvia. Entonces, en muchos proyectos del norte del país, por ejemplo, a partir de Lambayeque hacia Piura y Tumbes, hoy en día se están haciendo las carreteras multipropósitos, ¿no? O sea, se hace una carretera y se le pone buenas canaletas, ¿no? Y la finalidad de estas canaletas es recuperar las aguas de lluvia y convertirlas en canales de riego, ¿no? A través de alcantarillas, a lo largo de la carretera se van reuniendo hasta formar un canal de riego. Es lo que se está haciendo en estos momentos en los proyectos de reconstrucción del norte. Se están haciendo todas las carreteras con doble propósito, ¿no? La carretera se convierte
en una forma de reunir agua para un canal de riego, ¿no? Utilizando sus canaletas, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con nuestra hoja de información y llegar a lo que nosotros vamos a trabajar en clase, ¿ya? Nosotros tenemos que comenzar siempre de menos a más, ¿no? Debemos tener esa filosofía del todo que tenemos, un manual de 287 páginas, tratar de leer en nuestra unidad didáctica lo indispensable para dar un primer paso importante, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer el prediseño, vamos a prediseñar una carretera que toma el nombre de trocha carrozable, ¿no? O que también podría ser una carretera de tercera clase, ¿no? Una carretera que no sea muy ancha, que sea pues de un par de carriles, ¿no? Que no sea muy ancha. Una carretera que nosotros podamos diseñar de acuerdo a una topografía de terreno, de acuerdo a las curvas de nivel, en una longitud de repente de 1 kilómetro, ¿no? Tratar de hacer 1 kilómetro de carretera, este, tener el alineamiento de la carretera, el alineamiento horizontal, tener el perfil longitudinal de la carretera y tener una rasante de la carretera. O sea, un trazo de la futura vía, ¿no? O sea, tratar en nuestro curso de manejar todas las herramientas topográficas para poder tener planos que puedan ser similares a un proyecto de una carretera. Pero si nosotros elegimos una carretera de 5 kilómetros, así, no la vamos a poder completar en nuestro horario de clase. Entonces vamos a trabajar más o menos dentro de un rango de 1 kilómetro o algo más, para que nosotros podamos desarrollar en nuestro trabajo semanal. Ya, lógicamente, estas carreteras que, por ejemplo, en un primer momento son trochas carrozables, después, al cabo de unos años, ¿no? 2, 3 años, dependiendo, ¿no? La organización de la población, se convierten en carreteras de tercera clase, y si se han tomado las precauciones del caso y dejar siempre un ancho de vía para ampliaciones futuras, se puede convertir en una carretera de segunda clase y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo importante es tener una gran franja de terreno, ¿no? Si tenemos una franja de terreno con posibilidades de ampliación en el futuro, entonces una carretera que hoy puede ser de una vía, después puede ser de 2, después puede ser de 4, después puede ser de 6, pero siempre y cuando tengamos ancho de carretera, ¿no? Eso a veces es un poco difícil en nuestra topografía de terreno. A veces es difícil tener vías de un ancho grande, porque, bueno, a veces tenemos a veces ciertos vacíos, ¿no? ¿Ya? Hasta aquí me voy a quedar en lo que concierne a nuestra hoja de información. El día viernes continuaremos con nuestra hoja de información, con nuestro PPT. Seguramente ustedes le darán una lectura hasta donde hemos llegado. Y ahora voy a pasar a otra parte, ¿ya? Voy a pasar a otra parte que también se encuentra en la hoja de información, pero un poquito más adelante. ¿Ya? Voy a dar un pequeño salto para llegar a esta parte. La poligonal de apoyo de una carretera. Digamos que la primera parte es el marco, ¿no? El marco técnico. Y esta segunda parte que viene a ser la parte topográfica, ¿no? La que nosotros tenemos que enlazar con nuestros estudios del semestre anterior. Cuando ustedes han visto planimetría,
han tratado el tema de la red de apoyo, es decir, las poligonales cerradas y las poligonales abiertas. Las poligonales cerradas se utilizan en levantamiento de centros poblados, ¿no? Terrenos que van a ser convertidos en hábitats. Pero cuando hablamos de carreteras y hablamos de canales, tenemos que estudiar las poligonales abiertas. Y las poligonales abiertas son alineamientos, son modelos geométricos que sirven de apoyo a la construcción de una carretera. O sea, si nosotros queremos tener una carretera, primero tenemos que tener nuestro alineamiento original. Estudiarlo, ver si ese alineamiento cumple con las exigencias de reglamento de carreteras. Si es que cumple, queda, y si no cumple, habrá que hacer algunas modificaciones. Algunos tramos habrán que aumentar, algunos ángulos tendrán que reducirse o aumentarse. Buscaremos otra geometría para mejorar el diseño. Pero esta poligonal, ¿de dónde sale? Sale de un levantamiento topográfico. Entonces es importante en estos momentos comenzar a tomar en cuenta que estamos ingresando a una topografía para carreteras. Y para ingresar a una topografía para carreteras, tenemos que dominar el tema de las poligonales abiertas. Poligonal abierta. Y ahí nos encontramos. Nos encontramos en el tema de la poligonal abierta. Solamente voy a tratar un pequeño tramo nomás, ¿no? No voy a tratar todo porque para eso tenemos el día viernes. Estamos presentando nuestro tema, ¿no? Las poligonales abiertas pueden ser de dos tipos. Las poligonales que se llaman sin control y las poligonales con control. Y cuando decimos sin control, se refiere a sin control topográfico. Y cuando decimos con control, se refiere a que tienen control topográfico. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia que hay en una poligonal sin control topográfico y una poligonal con control topográfico? Vamos a llevar esta pregunta a nuestros apuntes para siempre tener los fundamentos topográficos de manera muy clara. Vamos a ver entonces aquí en nuestra hoja de apuntes, vamos a colocar poligonal. ¿Qué es una poligonal abierta? Sin control topográfico. O también poligonal abierta con control topográfico. ¿Cómo debemos de entender el control topográfico? O podemos tener una poligonal abierta de repente con un control parcial, ¿no? Bien, aquí vemos algunas intervenciones de sus compañeros. Esto ya es topografía. Como ustedes verán, salimos del reglamento, ¿no? Salimos
de las clasificaciones, que eso está establecido en una norma que para todos nosotros es nueva, que siempre estamos revisando, pero esto sí es una pregunta topográfica, que tiene que ver con lo que nosotros hemos estudiado en topografía general. Entonces yo he tenido oportunidad de trabajar con Johnny Briones, topografía general, y su compañero acá nos hace una respuesta, nos dice, ¿no? Cuando no hay, ¿no? O sea, voy a poner ahí, cuando no hay, con sus propias palabras, ¿no? Cuando no hay un punto inicial, o sea, una coordenada inicial o una coordenada final, ¿no? Es lo que nos está indicando, ¿no? Cuando no hay coordenadas, ¿no? Vamos a poner aquí, su compañero nos está diciendo, cuando no hay coordenadas. Vamos a decir, cuando no hay punto inicial ni punto final. Aquí nomás arreglamos su expresión, o sea, cuando no hay coordenada. ¿No es lo que se acuerdan ustedes en la clase del día de ayer, cuando su compañera dijo, ¿no? ¿Y cómo se vincula el IGN? ¿Cómo se vincula el IGN con la topografía o con las obras de saneamiento? Y en ese momento le dije, se relaciona, se vincula con la topografía para obras de saneamiento. Es decir, ¿qué pasa cuando vamos a hacer una carretera, pero no sabemos dónde la vamos a hacer? O sea, no hay posición, no hay posicionamiento. No hay una posición geodésica, no hay una coordenada para iniciar el levantamiento. Entonces ustedes dirán, profesor, pero no hay problema, póngale cualquier número. Y hacemos la topografía, claro. Podemos colocar cualquier número, ¿no? En el primer punto inicial puedes arrancar con cualquier número, pero no puedes terminar con cualquier número, porque si no, ¿cómo controlas? ¿Cómo controlas tu levantamiento? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que no es lo mismo levantar una poligonal cerrada que una abierta, porque en la cerrada comienzas en un punto y cualquiera que sea el valor que lo pongas, vas a terminar en ese punto y por lo tanto ese punto que tú le has dado libremente va a ser tu punto de control, porque tienes que llegar con ese número. Pero si has comenzado con una coordenada, ¿cómo sabemos con qué coordenada vamos a llegar? ¿No? Entonces, ahí hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad que es importante sus participaciones en el tema de las poligonales abiertas, que es el tema que en este momento estamos tratando. Las poligonales de apoyo de una carretera. Cuando inicias con una coordenada indicada y cuando eliges cualquier punto. Entonces, cuando inicias con coordenada indicada, entonces seguramente será con control. Y cuando eliges cualquier punto, bueno, si eliges cualquier punto, como tú dirás, ya no estás haciendo entonces una obra enmarcada pues en el sistema cartográfico nacional, ¿no? O sea, si eliges cualquier punto, entonces ya es libre, pues, ¿no? Es una topografía libre, ¿no? Su compañero aquí nos dice, su compañero Cruzate, ¿no? Cruzate,
Muchas gracias. Allá su compañero nos dice, cuando, a ver, cuando no es posible establecer controles. De cierre, ajá, claro, se refiere al cierre, pues, ya que no se conocen las coordenadas inicial ni final. Ya más o menos estamos llegando a la verdad de las cosas, ¿no? Hablar en términos topográficos, o sea, cuando no se puede hacer el cierre, cuando no podemos hacer el ajuste topográfico, cuando no se puede hacer el gabinete, cuando vienen los datos del campo y ya no podemos hacer nada con ellos. Es decir, ¿cómo vamos a saber nuestros errores de topografía si no sabemos cuántos son? Es decir, no podemos establecer controles de cierre. Ya estamos llegando, ¿no? Ya estamos llegando al punto, ¿no? Cuando usamos una coordenada libre, ¿no? Lo que decía su compañera Ocampo, ¿no? Cuando usamos una coordenada libre, valores libres, ¿no? Ustedes seguramente se preguntarán, probablemente hace 20 años o hace 23 años en el siglo pasado, probablemente pues hacían topografías con valores libres. Pero eso era porque en esos tiempos no había GPS, no había cartografía en el Perú. Pero en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos eso ya no puede darse. En estos tiempos ya no se puede trabajar con coordenadas libres. Se tiene que trabajar con coordenadas que están oficialmente establecidas por el Instituto Geográfico Nacional, o sea, por el IGN. Tienen que ser coordenadas de IGN para que puedan ingresar nuestros proyectos como documentos de inicio de obra a las municipalidades, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos regionales. Tenemos que tener coordenadas de IGN. Ahora, esto no quiere decir que porque no tenemos coordenadas de IGN no podemos hacer topografía. No. Nosotros, por ejemplo, como estudiantes, no necesitamos una coordenada oficial. Nosotros podemos, para nuestras prácticas de topografía, nosotros podemos establecer coordenadas de inicio tomadas con un navegador, porque lo que estamos haciendo no es un levantamiento de una carretera que vamos a crear, que vamos a construir. Lo que estamos haciendo es un levantamiento para aprender a levantar una poligonal abierta. Claro, eso sí, sería muchísimo mejor que nosotros en la institución tengamos puntos geodésicos establecidos por el IGN y poder desarrollar nuestras prácticas con puntos geodésicos. Eso nos daría a nosotros un plus, como lo tienen algunas universidades, ¿no? que son antiguas y que ya han colocado puntos geodésicos en su casa de estudios, ¿no? Entonces nosotros antes de tener el corte de lo que hemos tenido esta emergencia sanitaria, y les comento, yo tuve una reunión con nuestro director general, con el general Gonzalo, y tuve una reunión con él. Cuando él llegó a hacerse cargo de la institución, se reunió con los docentes de las diversas especialidades y tuve oportunidad de conversar con él. Y él seguramente, si ve nuestro video, se va a recordar. Llegué a su oficina con quien ha sido su profesor de topografía general, con el licenciado Orlando Chávez, y le dijimos, cuando el coronel nos dijo, el general nos dijo, ¿qué necesitan ustedes para su curso de topografía? Y lo que le contestamos fue,
establecimientos de puntos geodésicos por el IGN. Tomó nota y dijo, yo le voy a poner 4 puntos. Pero eso nos dijo, digamos, un 2 o 3 de marzo. Y todo se cortó el 15-16. Entonces, no se llegó a materializar esta propuesta porque en general llegó para nosotros el año 2020 y se desató pues el corte de la institución. Así que ténganlo por seguro que pronto nosotros, si el general continúa con nosotros, van a ver ustedes que se va a hacer realidad la colocación de los 4 puntos geodésicos que ya están solicitados al IGN, a modo de intercambio ¿cómo le llamó el general? Vamos a hacer un convenio de intercambio de servicios. Ellos nos ponen puntos geodésicos y nosotros les vamos a entregar topógrafos de primer nivel. Es lo que en ese momento dijo el general. Sino que ha venido esta situación que todos estamos viviendo en el Perú y algunas cosas se han quedado pues ahí, se han quedado detenidas. Ahora, dicho ese marco, vamos a responder a las poligonales con control topográfico. Estas poligonales con control topográfico no es que nosotros la querramos llamar así, ¿no? Está en los textos de topografía. Se dice que una poligonal tiene control topográfico cuando se puede saber el error angular y cuando se puede saber el error lineal. Cuando se puede determinar el error angular y cuando se puede determinar el error lineal. Para saber el error angular, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un azimut de inicio y un azimut de llegada. Si nosotros queremos hacer un levantamiento en el cual podamos saber cuál ha sido nuestro error de levantamiento, entonces necesitamos un azimut para partir y un azimut para llegar. Eso es lo que se necesita. Y si nosotros queremos tener error lineal, necesitamos una coordenada de inicio y una coordenada de llegada. Ya, ustedes le pueden llamar una coordenada del punto inicial y una coordenada del punto final. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que si nosotros partimos de una posición y tenemos que llegar a una posición, tendríamos que cumplir que a la hora de llegar con nuestro levantamiento, lleguemos dentro de los errores permisibles, o sea, lleguemos dentro de la tolerancia. Y no puede ser que nosotros lleguemos después de 1,5 kilómetros a terminar nuestro levantamiento con medio centímetro de error respecto de la posición que tiene el levantamiento. Tenemos que llegar siempre con un error permisible, o sea, lo que le diga la tolerancia, ¿no? Que pueden ser 5 centímetros, que pueden ser de repente 10 centímetros, dependiendo cuál es el nivel de exigencia de la topografía, pero tenemos que llegar a un error que esté permitido. No podemos llegar con cualquier error, porque si superamos la tolerancia, habría que repetir el levantamiento.
Bien, entonces como ustedes pueden ver, para que una poligonal tenga control topográfico, se necesitan ciertos requisitos. Coordenada de inicio, coordenada de llegada, azimut de inicio, azimut de llegada. Y si nosotros tenemos los datos de los azimut de partida y de llegada, entonces vamos a poder nosotros encontrar el error angular máximo permisible, como dice su compañero. Puedo llegar a encontrar el error angular máximo permisible y ver si mi error que he cometido en el campo es menor que este error angular máximo permisible. ¿Sí? Aquí entonces su compañero nos está colocando el error angular máximo permisible. Cuando su compañero ha puesto EAMP, se está refiriendo al error angular máximo permisible, que es una fórmula. Es una fórmula que ya nosotros la veremos a su debido momento, ¿no? Estamos haciendo un contexto, estamos preparándonos para poder desarrollar un gabinete el día viernes. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un levantamiento y solamente tenemos una coordenada de inicio, ¿no? Tenemos una coordenada de inicio. ¿No? O le ponemos una coordenada de inicio. Pero no tenemos azimut. No tenemos azimut, entonces no vamos a poder tener el error angular. Si no tenemos un azimut de inicio, un azimut de llegada, no vamos a tener un error angular. O sea, vamos a levantar y no sabremos qué error angular tenemos. Entonces no tendremos error angular. Y tampoco tendremos error final porque no sabemos con qué coordenada vamos a llegar. Entonces no tendremos tampoco error lineal. Entonces levantamos, pero no sabemos la precisión de nuestro levantamiento. No tenemos datos si la poligonal que hemos levantado está bien o no está bien. Pero también podemos tener el caso que nosotros tengamos una coordenada de inicio una coordenada de inicio y una coordenada de llegada. Si fuera el caso que tenemos una coordenada, le compramos una coordenada geodésica al IGN para partir, una coordenada geodésica para llegar, entonces tendremos error lineal. Pero no vamos a tener error angular. Entonces vamos a hacer un ajuste, vamos a poder hacer un ajuste de nuestras proyecciones, ¿no? Saber que hemos podido llegar con una diferencia en la posición final, pero no podemos calcular el error de los ángulos medidos. Entonces, las poligonales que se exigen en estos momentos son las poligonales abiertas con control topográfico. Estas son las poligonales que se exigen en estos momentos. Entonces nosotros vamos a tratar siempre cuando estemos en el campo
vamos a tratar de realizar un levantamiento y por el momento agenciarnos de alguna manera de tener nuestras coordenadas de inicio y de llegada y nuestros azimut también de inicio y de llegada para tener una poligonal abierta con control topográfico, ¿no? Esto sería nosotros en campo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ingeniarnos en el trabajo de tal manera que podamos tener un levantamiento donde le podamos obtener el error de la medición de ángulos y el error de la medición de las distancias. Bien, entonces si ustedes tuvieran alguna pregunta me dicen, pero ya hemos marcado cuál es nuestra exigencia topográfica. Si nosotros queremos tener una poligonal de apoyo de una carretera, tenemos que hacerla con control topográfico. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de determinar el error angular utilizando dos azimut, uno de inicio y uno de llegada. Y tenemos que tener la posibilidad de calcular nuestro error lineal teniendo una coordenada de inicio y una coordenada de llegada. Una pregunta que siempre nos suelen hacer nuestros participantes es aquella que dice, pues, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nuestro error angular máximo permisible es mayor que el defecto del error angular, ¿no? Bueno, si nuestro error angular máximo permisible es mayor, aceptamos, ¿no? El problema es cuando nuestro error angular supera el error angular máximo permisible. En este caso de la pregunta de su compañero, si el error angular máximo permisible es mayor o igual, es mayor o igual al error angular de campo, entonces el trabajo pasa, ¿no? La medición está bien. Entonces, el caso contrario sería el problema, ¿no? Cuando nosotros levantamos con mucho esfuerzo, ¿no? Nos proponemos hacer un trabajo diligente, minuto a minuto, en el campo nos esforzamos, ¿no? Hacemos todo de lo mejor, ¿no? Pero resulta que el error angular de nuestro levantamiento supera el error. Ahí es el problema, ¿no? O sea, el problema sería en el segundo caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría el caso contrario, ¿no? Cuando más bien el error angular, el error de campo, es mayor que el error angular máximo permitido, o sea, que la tolerancia, el error admisible. O sea, digamos que ustedes dicen, yo tengo un error de 1 minuto, 1 minuto tengo un error, y solamente mi levantamiento me permite 50 segundos, no más, de error. ¿Qué pasaría si mi error de campo es 1 minuto? Y cuando hago mi cálculo de error máximo permisible o error máximo admisible, solamente me dice que mi topografía está bien si alcanzara un error de 50 segundos. Pero mi error es 1 minuto, o sea, 60. ¿Qué pasa en estos casos?
allí sí habría que decir lo que dice su compañero Suárez, ¿no? Allí sí habría que indicar la respuesta, la acaba de decir su compañero Suárez, ¿no? O sea, en este caso, lo primero que habría que hacer es verificar la fuente de error. El primer trabajo que tenemos que hacer es ver dónde está la falla. No podría ir al campo así, como si fuera una reacción. No, tendría primero que estudiar mi levantamiento y de repente, pues, el primer paso es observar la fuente de error. ¿Dónde está el error? Entonces, una vez que hemos observado la fuente de error, como dice su compañero, regresamos al campo y hacemos la verificación o la corrección, pues, ¿no? Y ahí hacemos la corrección. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ver la fuente, ver dónde está realmente la falla, ¿no? Y entonces ahí hacemos el trabajo de regresar y esa parte nomás donde esté el error, ahí corregimos. No vamos a levantar todo de nuevo, porque imagínense ustedes lo que eso nos conllevaría en términos de costos, tiempo, ¿no? A ver, su compañero dice, ¿y cuál es la fórmula, no? Bien, aquí su compañero lo ha escrito, ¿no? Lo ha escrito lógicamente a su manera, ¿no? Yo siempre ando muy agradecido de ustedes. Su compañero Johnny Brione dice, ¿no? Para poder obtener el error angular máximo permisible, lo que utilizamos es más menos, ¿no? Más menos, porque el error puede ser por exceso o por defecto, más menos R, que sería la precisión del equipo, multiplicado por la raíz cuadrada del número de ángulos medidos. Esa sería la forma como calculamos el error. Entonces nosotros podemos de repente tomarnos un tiempo para escribir la fórmula. Ahorita vamos un ratito a buscar el signo más menos para poder escribir la fórmula. Vamos a ver si es... Sí, acá tenemos. Ya. No sin el ánimo de repente de... lo mismo que ha escrito su compañero aquí en el chat, ¿no? En el chat que tiene funciones limitadas. Vamos a escribir la fórmula como a veces su compañero ya me ha visto cómo escribimos las fórmulas en pantalla. ¿Ya? Permítame un momentito, voy a cerrar el chat. No le quiero quitar méritos a su compañero, ojo, ténganlo presente eso. Él ha escrito correctamente la fórmula, solamente que le voy a cambiar de presentación nada más. A ver, permítame un momentito escribir la fórmula. Iremos a insertar una ecuación. Ponemos insertar una ecuación y escribimos error angular máximo permisible igual más menos R mayúscula multiplicado por la raíz cuadrada
de n. Entonces, como ustedes verán, es lo mismo, solamente que está en otra forma. Y luego, como hacemos, es insertar un cuadro de texto. Arrastramos nuestra fórmula al cuadro de texto. Y esto lo hacemos con la finalidad de mover nuestra fórmula a cualquier lugar, ¿no? Y le ponemos el color siempre de nuestro uniforme, ¿no? De nuestro uniforme de las Fuerzas Armadas. Siempre le ponemos el color de nuestro uniforme. Y ya si ustedes quieren le ponen más grande, más pequeño, ya es un tema personal, pero ustedes ven aquí está el error angular máximo permisible es igual a más menos R, que sería la precisión del instrumento. Vamos a poner R, viene a ser la precisión de la estación total o teodolito y N viene a ser el número de ángulos medidos, ¿no? Bueno, aquí no nos va a dejar escribir el minúscula, ¿no? Vamos a ver. N viene a ser el número de ángulos medidos, ¿no? Número de ángulos medidos. Ya está. Bien, aquí tienen entonces la fórmula. Su compañero Johnny ha pedido la fórmula, ¿no? Profe, ¿cuál sería la fórmula para calcular el error máximo permisible? Y con mucho gusto, ¿no? Lo que ha escrito su compañero, ¿no? Más menos, ¿no? Más o menos la precisión de la estación total o el teórico electrónico multiplicado por la raíz cuadrada del número de ángulos medidos. Colocamos el chat nuevamente para permanecer siempre en comunicación. Bien, y esto sería, jóvenes, esto sería lo relacionado a esta introducción a las poligonales de apoyo o poligonales abiertas con control topográfico, que sería lo más razonable para profesionales que van a entrar en funciones, ¿no? Ya está. Bien, ahora como lo hemos hecho también el día de ayer, ahora les voy a presentar las notas de los trabajos presentados y lo que continúa en nuestro material es lo que vamos a hacer el día viernes, que nuevamente tenemos un tiempo un poco más prolongado y seguiremos así con sus preguntas, con sus solicitudes y alcanzaremos todo lo que esté a nuestro alcance. Permítame colocar los resultados. Un poco más de tamaño. Bien, aquí tenemos los trabajos de sus compañeros, ¿no? Alejandro y Johnny Briones, Canayo, Cruzate. Ustedes estarán apreciando sus calificaciones, Fano, Luis Antonio. Sí, profesor, estamos mirando. Ocampo Cornejo, Cindy Emily. Rojas Zúñiga.
Salgado Salinas. Salinas Pinedo, Livia Diana. Suárez Medrano, Richard Jonathan. Vergara Paucar, Alex Renz. Bien, esta presentación de este primer trabajo también me deja algunas propuestas para el día viernes. A ver, ¿qué es lo que me ha dejado de lección el trabajo de ustedes? Que ha sido muy bueno, ¿no? Pero me deja algunas lecciones. Por ejemplo, número 1. Hay dos trabajos que no llegan a la coordenada final, O sea, todos sabemos la coordenada que debe tener el punto B, porque si hemos dibujado, digamos, sin errores, en los cálculos Azimuth, en digitar, todos llegaremos a la misma posición. Pero hay dos trabajos que no llegan. Entonces, eso es lo primero que me deja a mí el trabajo de averiguar, como dice su compañero, dónde está el punto que no está bien en esos dos trabajos. Segundo, hay un estudiante que ha realizado su trabajo, mejor dicho, vamos a poner, hay un estudiante que tiene una representación manual. Entonces, eso también me deja digamos, una responsabilidad de ver la forma como se ayuda a un estudiante que quiere presentar su lámina a como dé lugar, dibujándole con sus instrumentos tradicionales, ¿no? Sus reglas, sus lápices, borradores, sus tajadores y su ingenio y su paciencia y todo lo que debe tener un estudiante que hace un trabajo manual, ¿no? Que tiene que conservar la lámina con limpieza, que tiene que tener una buena ortografía, una buena caligrafía, porque todos los textos lo va a tener que escribir a mano, ¿no? Los ángulos, digamos 125 grados, 35 minutos, 28 segundos, lo va a tener que escribir, ¿no? Las líneas de cota, la va a tener que dibujar, sus líneas, las letras para los nombres de cada uno de los puntos, el norte, todo lo tiene que dibujar, o sea, tiene que ser un trabajo técnico, pero también ciertamente artístico. Entonces queda allí esa gran tarea también de ayudar a los estudiantes que bueno, dicen, no, yo no tengo la computadora a la mano, pero no le voy a decir al ingeniero no tengo computadora, ¿no? Le voy a presentar mi trabajo. Y bueno, también es un método de representación, las técnicas tradicionales. Por lo tanto, haremos un esfuerzo también de, cuando tengamos el tiempo suficiente, de hacer trabajos manuales, ¿no? De hacer trazos. Y un tercer punto que también me deja es, ustedes tienen
buen dominio de AutoCAD, pero hay que ir siempre atendiendo algunas mejoras, ¿no? Hay que atender algunas mejoras. Bien, como me quedan pocos minutos, o sea, ustedes saben que tengo los minutos controlados, voy a comenzar por el tema de las mejoras, ¿no? Uno de los problemas que he visto en la confección de la lámina es el tema del tamaño del papel. Si algo les tengo que ayudar en este momento es acerca del tamaño del papel. Entonces vamos a llamarle del formato de dibujo. Lógicamente el día viernes vamos a tener tiempo para poder ver nuestro trabajo con más amplitud, pero vamos a comenzar por algo. ¿Cuánto mide un formato de dibujo A4? Todos nosotros a diario utilizamos nuestro papel A4 y entonces tenemos que saber sus medidas, ¿no? 210 milímetros Son 97, creo. por 297 milímetros. Perfecto. La escala de representación que hemos utilizado es 1.000. Interpretación de la escala. Una escala 1.000 significa en lectura, o sea, cuando estamos nosotros con la hoja impresa, en lectura, cuando ya el dibujo está en nuestras manos, en un papel, significa ya cuando tenemos nosotros la hoja impresa, significa que lo que en el papel es 1 milímetro, en terreno es 1 metro. O sea, 1.000 milímetros. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Si voy a dibujar a una escala 1 en 1.000, quiere decir que en el papel mide 1 milésimo de lo que mide en la realidad. Si en la realidad mide 1.000 milímetros, que sería 1 metro, en el papel va a medir 1 milímetro. O también podemos decir que 1 centímetro de papel en terreno será 10 metros. Claro, porque 1 centímetro son 10 milímetros. Y si 1 centímetro son 10 milímetros, serán 10 metros. Entonces, cuando ustedes tienen una regla y tienen el dibujo elaborado, y cada vez que ustedes miden 1 milímetro, 2 milímetros, están midiendo 1 metro, 2 metros, y así sucesivamente. Eso es cuando ustedes leen. Pero, ¿qué sucede en AutoCAD? En el entorno de AutoCAD, y lo que se dibuja es en metros.
se dibuja en metros en AutoCAD. Entonces significa que cuando ustedes ponen en AutoCAD 1, están colocando 1 metro. Cuando están colocando 2, están colocando 2 metros. Y esos 2 metros, cuando se imprimen, ¿no?, se van a imprimir como si fueran 2 milímetros, o sea, a la milésima parte. Este razonamiento que ustedes necesitan cuando están en AutoCAD es lo que tienen que ustedes mantener cuando están en el dibujo. En AutoCAD se dibuja en metros. Les pongo un ejemplo. La hoja, a ver, son 11:35, ¿no? No me puedo exceder. A ver, un momentito, quiero ver el horario. Para no pasar, porque ustedes tienen clases con otro docente. Y les 5 tengo minutos queda. me queda 5, ¿no? Ya, definitivamente ya allí nomás hago una pausa, tengo que tomar lista. Y continúo con el ejemplo de la siguiente sesión, que sería el día viernes, ¿ya? Y si ustedes tienen urgencia, el día de mañana, nos tomamos un tiempito para hacerlo, ¿ya? Me tengo que quedar ahí porque tengo que entregar la sala al otro Sí, docente. interesante. Igualmente ustedes me ayudan con la asistencia. Ven ustedes aquí dice Alarcón Guevara. Pues ahora él sigue todavía en su curso. Ya. Alejandro. Presente, profesor. Muchas gracias. Barra Víctor. Profesor, creo que a él nos informaron que no estaba matriculado. Vamos a ver, Cindy, la próxima semana, si su compañero sigue faltando, ya entonces lo eliminamos del grupo, ¿ya? Pues parece que no está matriculado. Pero vamos a esperar una semanita más. Barrios. Barrios Lesma. Gracias. Gracias, Arley. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Johnny Briones. Presente. Muchas gracias. Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cruzate. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Luis Fano. Profesor. Muchas gracias. Julio César. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Julio Jorge. Julio Jorge Cristóbal. Cindy. Presente, profesor. Muchas gracias. James. Presente, profesor. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Rojas Zúñiga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Rojas Zúñiga. Joel Salgado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Livia Diana. Presente, profesor. Muchas gracias, Livia. Josué Solís. Richard Jonathan. Presente, profe. Muchas gracias. Igualmente, gracias, José. O Josué, que nos está escribiendo a través del chat. Y Alex Renzo Vergara Pauper. Presente, profesor. Muchas gracias. Bien, solamente volver a revisar el tema aquí de su compañero Julio Jorge Cristóbal. Nada más, que sería el único que... Él estaba temprano en clase. Estoy mirando en los participantes. Bueno, no lo veo en este momento. Y ya reportará a su compañero si tiene algún problema con su internet.
Bien, de mi parte solamente mi agradecimiento a cada uno de los presentes por su participación, por sus preguntas y sobre todo también por los trabajos que han realizado. Y en lo que estamos tratando conmigo será hasta el día viernes. Si hay alguna urgencia, ustedes me dicen el día de mañana que tenemos sesión. Con el tema de las irrigaciones, hoy estoy colocando entonces el plano de los puntos que vamos a trabajar el día de mañana en irrigaciones para la creación de las curvas de nivel. Profesor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Vamos a cerrar.